Bien, buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Ya estamos listos para comenzar. Estamos en el capítulo 10. Ayer, yo, Jonathan explicaba muy bien que el libro de Zacarías estaba separado en dos partes. Estamos en lo que se conoce como el Deutero-Zacarías. Recuerden que el prefijo deutero significa segundo, como Deuteronomio, que es segunda promulgación de la ley o segunda ley, o deuterocanónico, es como segundo canon, que cuando se refiere a los libros apócrifos. Hay un deutero Isaías y hay un deutero Zacarías. En las segundas porciones de estos libros proféticos hay un componente importante un componente mesiánico importante, tiene que ver con Jesús muchas veces y con Mesías. Y recuerden que el libro de Zacarías, al igual que el libro de Ageo, estos profetas animan al pueblo a reconstruir el santuario. Cuando se reconstruye el santuario, lo que se está buscando es la manera de adorar a Dios, de entrar en la presencia de Él, de buscar la presencia de Dios. Y Dios ve con gusto cuando uno reconstruye un espacio, un tiempo para acercarnos a Él. Ahora, aquí comienza el libro de una manera interesante, ¿no? Dice, pídanle al Señor la lluvia tardía. En los países templados, la lluvia tardía se refiere a la primavera. La lluvia temprana es la del otoño, que en realidad, aunque son tiempos, digamos, más o menos fríos, son secos. Entonces se pide la lluvia para que los pastos, la hierba reverdezca. En el otoño tienden a secarse por la sequedad, por el viento frío, en fin. Entonces a veces no hay las lluvias, entonces después viene la nieve, seca, en fin. Y luego la primavera llama hacia al reverdor, al reverdecer de la vegetación. Piden al Señor. Dice, piden al Señor que va a rejuvenecer, que va a restaurar, que va a recuperar a la gente, ¿no? Pero mire como dice el versículo 2. Dice los terafines y los adivinos dicen cosas falsas. Déjenme buscar aquí porque estoy en la versión, nueva traducción viviente. Vamos aquí a recuperar aquí la versión Reina Valera. Dice, en versículo 2, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado vanos sueños y vano su consuelo, por lo que el pueblo vaga como ovejas y sufre como que no tiene pastor. Fíjense lo que introduce aquí, incorpora aquí el profeta. Los terafines son ídolos, pero son ídolos caseros. Más o menos como aquellos cuando, no sé si ustedes recuerdan en Génesis, cuando Jacob se lleva a sus mujeres y a sus hijos, que va huyendo de Labán, y Labán lo alcanza, era porque Raquel se había llevado los ídolos de su papá. Entonces algunas familias tenían ídolos caseros, y junto con los ídolos siempre hay sus profetas y siempre hay lo que llaman oráculos, son como los discursos o digamos, de una manera lo consideraban como el, el, el aporte profético. ¿Sí? Pero aquí lo que dice claramente el texto es que los ídolos caseros dan consejos sin valor. ¿Sí? Y los adivinos hablan de falsos sueños. Todo eso es falso. Un poquito antes de eso, en el libro de Jeremías, cuando habla de la restauración del pueblo, cómo ellos regresan, Jeremías dice que los profetas están diciendo cosas vanas, están hablando de falsedad. Ahora, imagínense ustedes nomás, si lo que yo escucho
Si lo que a mí me tratan de enseñar, de instruir, pues, es vano, si es falso, entonces el resultado de un consejo equivocado, de una enseñanza falsa, de una guía equivocada, ¿cuál será? Tenemos que reconocer que si son consejos sin valor, si son profecías eh, mentirosas, si los sueños son falsos, dice aquí el texto en la nueva traducción viviente, entonces nada da consuelo. Vano es su consuelo, dice la versión Reina Valera. Dice, además de eso, dice también, eh, y por eso el pueblo vaga. ¿Sí? Si el consejo no es firme, si no es verdadero, entonces uno anda a la deriva. Vano, no hay ayuda real. Y no lo hay ni en los ídolos, ni en los representantes, que serían los supuestos profetas o adivinos. ¿Sí? Dice, vano es el consuelo. ¿Por qué? Porque consuelan con fantasías. El pueblo entonces es como una oveja que vaga abatida. ¿Por qué? Porque no tiene pastor. Si el consejo es equivocado, es falso, es vano, vano es el pastor, vana es la guía. Entonces andamos por ahí náufragos del consejo, náufragos de la ayuda divina. Entonces, aquí el lamento del profeta dice, el pueblo vaga como ovejas perdidas y los atacan porque no tienen pastor. Cuando no hay un liderazgo sano, cuando no hay un liderazgo respetuoso, cuando el líder más bien busca su propio beneficio, lo suyo propio, el pueblo vaga. El pueblo está desprotegido. ¿Sí? Y aquí esto es más o menos hablando del liderazgo que había hasta el momento. Y si ustedes recuerdan cuando estudiamos Ageo, cada vez que había un oráculo, un discurso del profeta, primero empezaba a Zorobabel, gobernador, a Josué, sumo sacerdote, y todo el pueblo. Entonces iba en ese orden, al líder político-social, al líder religioso y al pueblo. O sea, esto comienza la amonestación y la guía a los líderes civiles y religiosos, pero también a todo el pueblo. Dicen, ah, eso es para los líderes nomás, no, eso es para todo el mundo. Y así son las escrituras. Los primeros que tenemos que estar muy pendientes es los que asumimos cierto rol de liderazgo y tenemos que tener mucho cuidado con lo que uno lee y con lo que uno hace. Porque puede guiar como un ciego guiando a otro ciego, dice el Señor. Pero sigamos adelante. Mire el versículo 3 como advierte. Dice, mi ira se enciende contra sus pastores y castigaré a sus líderes. Pues el Señor de los ejércitos ha llegado para cuidar personalmente su rebaño para cuidar a su rebaño, y él los hará fuertes y magníficos como un caballo majestuoso en la batalla. Otra vez le dice como un corcel. Insisto en esto, ¿no? Cuando la abeja, cuando la gente anda mal instruida, pues la oveja sufre. Y por eso cuando el Señor viene en Mateo 9 dice, Mateo 9:35 dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué si los pastores, si los guías son vanos, vanos el consuelo, entonces el Señor no puede dejarnos así. Tanto aquí como en Ezequiel y otros profetas dice, yo mismo me encargaré. Él dice, mi ira se enciende contra ellos y yo voy a actuar, digamos. Entonces, en el versículo 4 dice, de Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la carpa, el arco de la batalla
y todos sus gobernantes serán como guerreros poderosos en batallas que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies. Pues esto, puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos. Paro aquí un momento. Aquí hay la profecía acerca de la piedra principal. Hay varios textos en Mateo, en Hechos capítulo 4, en 1 de Pedro capítulo 2, en el Salmo 118 por allá. En esos textos todos hablan de la piedra angular, la piedra rechazada por los edificadores que viene a ser como cabeza de ángulo. Y lo que me gusta aquí de ese texto que nos aplica a nosotros es que nosotros somos el templo de Dios hoy día, el que tiene que ser edificado, donde nuestro corazón debe ser el espacio donde buscamos la presencia de Dios. Y habla aquí de toda esa restauración. Y en Primera de Pedro dice que nosotros somos como piedras vivas, edificándonos como templo santo al Señor, siguiendo digamos, el trazo o el trazado que da la piedra angular, la piedra perfecta, que es Jesús. Nos edificamos como templo santo. De ahí en adelante la cosa cambia, porque dice el versículo 6, nada de esos falsos dioses, nada de esos falsos ídolos, nada de esos falsos maestros, esos adivinos, nada, eso es puro cuento. Eso es vanidad, consuelo vano, consejo tonto. Entonces, como eso dice, yo mismo voy a encargar del asunto. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Dice, yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel. Yo mismo. La primera cosa es que el Señor dice, yo, nada, yo lo redimiré, nada. Yo, no los ídolos, no los falsos líderes, yo, ese yo, se trata del último calibre, digamos, ¿ok? Yo lo fortaleceré, dice, lo restauraré, yo mismo lo restauraré, y dice, a causa de mi compasión. Eso también es profético por lo que dice Mateo 9, 35, 38, que tuvo compasión del pueblo que estaban como ovejas que no tiene pastor, y pide obreros a la mies. Dice, será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor, su Dios, que escuchará sus lamentos. Entonces, bien, yo los fortaleceré, yo los restauraré, yo los escucharé. Y este es el asunto, que muchos esperamos ser escuchados, porque necesitamos ser escuchados por Él. Y por eso oramos. Una de las promesas del Señor cuando erigió el templo dice, vendrán a este lugar, o dirigirán la vista a este lugar, me buscarán, clamarán a mí y yo los escucharé y yo los bendeciré. Esta es una promesa que había hecho ya en Primera de Reyes, capítulo 6 y capítulo 8, cuando se erigió el templo. Y luego dice en el versículo 8, versículo 8 dice, yo los llamaré. Bueno, antes de eso dice que en el versículo 7 dice que Efraín, ¿dónde está el 7? Dice, el pueblo será como poderoso guerrero, sus corazones se alegrarán. Como resultado de que Dios fortalece, Dios restaura, Dios escucha, el pueblo es fortalecido. Se alegrarán, dice, se alegrarán en eso. Corazones se llenarán de gozo en el Señor, en Él. Entonces ahora sí el 8 dice, entonces yo los llamaré con un silbido. Vamos a ver eso. Nosotros, cuando estábamos niños, la seña de nosotros, la chusmita, los compañeros, todos teníamos una manera de silbarnos. Entonces, cuando se escuchaba el estacionamiento del silbato, uno se ponía pila, pero la mamá también se decía, ya vienen esos garemos a buscar a ustedes. Ustedes no van a salir, aquí no va a salir nadie. Porque lo llaman, pero también, cuando uno tenía las enamoradas, uno también le hacía sus silbitos. Entonces salían también. Y yo, ok, y se trata aquí como ese silbido de enamorado, ¿no? Que se reconoce. Entonces sale, aquí estoy, mi amor. Pero más o menos así, el Señor dice, lo llama como un silbido y uno sale tranquila, porque ahí está el que está, ¿no? Y dice, y vendrán corriendo, porque yo los he redimido. Volverán a ser tan numerosos como eran antes. Dice, y luego en el versículo 10 dice,
los traeré. Mira cómo va el avance. Yo los fortaleceré, yo los llamaré, yo los escucharé, y entonces vendrán, se alegrarán, escucharán, alegrarán, y volverán a ser Israel otra vez, ¿no? Y luego dice, en versículo 10 dice, y yo los estableceré, los llamaré, dice, yo los recogeré, yo los estableceré, ¿sí? En Galaad y en el Líbano, hasta que no haya espacio para todos. O sea, va a haber tanto, tanto, que no va a haber espacio. Entonces, fíjense, y luego, bueno, otra vez cruzarán los mares, llegarán allá, dice, y toda la soberbia asiria. Algo interesante dice la soberbia siria y liberación de Egipto. Después que caen los persas, este, vienen los griegos, viene Alejandro Magno con su conquista, que mucho de eso también habló Zacarías en los capítulos anteriores, profetizó Zacarías. Pero luego que muere Alejandro Magno, sus conquistas, él no tiene heredero, entonces se la van repartiendo. Entonces, algunos estaban en la parte de Asiria, que es la parte norte de Palestina, y en la parte sur estaban los egipcios. Siempre Palestina estaba entre la incursión de esos dos movimientos. Y siempre están perjudicados tanto por los asirios como los egipcios. El Señor dice, nada, con ellos más nada, se acabó. ¿Sí? Y luego, para terminar, porque se me acaba el tiempo, dice nuevamente, y yo los fortaleceré otra vez, dice el versículo 12, yo los fortaleceré en Jehová, en el Señor. O mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo. Esto va más allá de los hombres, va más allá de cualquier afición, de cualquier fanatismo, de cualquier ídolo, inclusive, dice nada, con mi poder, yo lo fortaleceré. Haré fuerte a mi pueblo. Por mi autoridad irán a donde quieran, porque yo soy el Señor el que ha hablado. Entonces, en este día, hermanos, hoy, tenemos que ver qué nos lleva a eso. Así como el Señor dice que es el mismo, Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Las promesas que yo tomo para aquí, miren, yo los fortaleceré, yo los oiré, yo los recibiré, se alegrarán todos. Yo los llamaré otra vez, yo los recogeré, yo los fortaleceré nuevamente. Eso es, si hay algo que nos debilitado, si hay algo que emocionalmente nos perturba, espiritualmente nos daña, en fin, confiemos en el Señor. Y luego los que queremos ser líderes, los que queremos ser maestros, mucha atención a lo que hagamos. ¿Sí? Como dice Mario, el Señor se encarga, porque Él es el primer interesado. Que tengamos ese discernimiento, esa agudeza, para escuchar el silbido de amor con el que el Señor nos llama. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este hermoso día, por esta reunión, como por la manera en que nos llamas, la manera en que nos guías, por la alegría de la mañana, por el dulce del café, por el abrazo virtual que sentimos, Señor, y que cada vez que viene el reencuentro, aunque no nos hayamos visto antes físicamente, esta posibilidad de conectarnos y de vernos cada mañana nos prepara para el abrazo oportuno y para un vistazo del goce en la eternidad, Señor. Pedimos, Padre, que nos permitas estar atentos a tu guía, a tu fortaleza, a tu llamado, a tu actividad, Señor, entre nosotros. Y permite, Padre, que estando en tu presencia, fortalecernos, guiar debidamente a los que necesitan guía y sobre todo prepararnos para ese encuentro final contigo. Te amamos, Padre, te bendecimos, te damos muchísimas gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.